Mi nombre es José Luis Marino y les vengo a mostrar alguna novedad o si alguno no sabía de que se puede migrar a guaraní, si alguno no tiene guaraní 2, contarle eso que se puede migrar desde un sistema externo. Tenemos acá un caso de éxito de la UCA que ha migrado de un sistema que no era el guaraní 2 y bien han podido poner en producción ese sistema, ¿sí? Con todos los datos migrados. Bien, vamos a arrancar diciendo algo bueno que tiene la migración de un sistema que no sea de Guaraní 2. Vamos a decir que lo que se puede mirar son todas estas cosas. Por ejemplo, una persona con su historia académica, con todas sus mesas de examen que ha rendido, las comisiones donde se ha inscrito y a los exámenes donde también se ha inscrito, ¿sí? Y también las equivalencias que ha tenido. Bien, después tenemos lo negativo de lo que no se puede migrar. Sí, acá ustedes me preguntarán cómo no voy a poder mirar una propuesta o un plan de estudio y cómo voy a mirar a un alumno si el alumno tiene asociado un plan de estudio. Bueno, acá lo que proponemos es que primeramente, antes de migrar, se completen todas estas partes que están acá que dicen que no se puede mirar. Por ejemplo, un plan de estudios. A ver, esta parte no las tenemos propuestas para migrar porque no sabemos cómo es el circuito de ustedes, cómo es la relación que pueden llegar a tener y es muy complejo para nosotros trabajar con eso para llegar a ingresarlo en el sistema, ¿sí? Fíjense que hay muchas cosas que no son complicadas de agregar en el Guaraní 3 directamente cuando ustedes lo tienen instalado y lo pueden empezar a usar agregando esta información primeramente antes de mirar, ¿no? Bien, una pregunta que muchos se deben hacer cuando quieren migrar a Guaraní 3 es ¿cómo puedo yo migrar a Guaraní 3? ¿Sí? Nosotros, si alguno no sabía, tenemos una herramienta de distribución donde mandamos todas las versiones, ¿sí? O las novedades, algún parche, si hay algo que no anda o no funciona, lo hacemos a través de un repositorio que maneja un track y un SVN que es Colapsio Eduar, ¿sí? Esto es colaborativo y cada universidad, cuando sale una versión nueva, todas las universidades reciben ahí su versión. Por ejemplo, cuando salió la 3.6.0, todas las universidades, en cada uno de sus nodos, reciben la versión. Bien, entonces, los scripts de migración propiamente dichos también están ahí. Si ustedes no nos piden los scripts de migración, nosotros no agregamos esa información a todas, porque quizás ya están en el 3 y no hace falta que lo tengan. Entonces, lo que necesitan es los scripts de migración si no los tenían en el Colab. Bien. Después, antes de migrar, obviamente, lo que tienen que tener es la versión de Guaraní 3 a la que van a instalar, a la que van a migrar. Por ejemplo, si yo voy a usar los scripts de migración de la versión 3.16, no puedo tener instalado el 3.15, ¿sí? Esto es correlativo, o sea, tengo que ser consciente de que estoy migrando al sistema que tengo instalado. Si no, no tiene sentido que esté migrando a una versión anterior. Y tener una herramienta que usamos nosotros, que es de ETL, que es el Ketless Pum Pentaho, ¿sí? Es una herramienta para transformar la información, que como bien dice el último ítem, son archivos CSV que ustedes a través de sus sistemas tienen que extraer, meterlos con un determinado formato a esos archivos para que nuestra herramienta y nuestros jobs, que bien nombra el SPUM, que le pone ese nombre, los puedan migrar, ¿sí? Bien. Hay una secuencia que uno tiene que seguir para poder migrar, ya sea en el 2 o en el 3, pero bueno, estamos enfocados ahora, en los externos, en los sistemas externos. Lo que tengo que hacer primeramente es armar todos los archivos con los datos o el módulo que quiero pasar. En el caso, lo primero que se arma es el script, creo que de alumnos. Tengo que agregar en un archivo CSV con un formato estipulado que tiene determinadas columnas que cuando ustedes descargan los scripts de migración, todos esos archivos pueden ver el formato que tienen, ¿sí? O sea, el formato viene dado y también si miran la herramienta en el Pentaho pueden ver la validación que va a hacer para ver el tipo de formato que va a tener la columna. Bien, una vez que se termina esto, lo importo, ¿sí? Con la herramienta, ¿sí?
y voy a empezar a migrar cada módulo. Por ejemplo, voy a migrar las personas, los docentes, las comisiones de toda esa información que tenía en mi sistema externo. ¿Bien? Acá hay un ejemplo que muestra que son algunos de los archivos que hay que completar, ¿sí? Estos archivos, cuando yo los termino de ingresar, lo que va a hacer el Pentaho los va a terminar metiendo en un esquema, ¿sí? En un esquema que se llama X, donde va a tener asociado, cada uno de estos archivos va a tener asociado una tabla en el esquema X donde van a estar, ¿sí? Los datos que ustedes migraron. Y además, como antes comenté, pueden ir agregando los otros datos que no se migran, que son el plan de estudio, las escalas de notas, etc. Bien, vamos a hacer les voy a contar un ejemplo básico de actividades. Actividades nosotros le llamamos a las materias. Es el concepto que nosotros en Guaraní 3 englobamos a todas las materias, ¿sí? Lo que se debe hacer es completar el archivo CSV que habíamos hablado antes y ejecutar en el Kedle, como bien dice ahí, el archivo para que lo pase al esquema X, ¿sí? Una vez que tengo eso pasado a SQL, que va a estar en el esquema X, puedo ejecutar precontroles, porque quizás, a ver, un precontrol en una actividad puede ser, estás metiendo una actividad que no está en ningún plan de estudio asociado, o no sé, un alumno, que estás metiendo un alumno que tiene un plan de estudio que no está ingresado. Eso puede ser un precontrol, ¿sí? Eso es un precontrol. También se hace a través de un job, ¿sí? Los jobs en realidad, cuando hacen esos precontrols, lo que están ejecutando son archivos SQL, porque ya como está eso en base de datos, ya puede validar a través de SQL, ¿sí? Después lo que hago, una vez que termino de hacer el precontrol y que me dice que está todo ok, lo que hago es ejecutar el archivo, perdón, el otro nuevo job para pasar del esquema X a lo que es finalmente la base que nosotros tenemos en el esquema negocio. Es el esquema donde el gestión, el 3W, leen la información final, ¿sí? Una vez que está eso ahí, todos los módulos tienen postcontroles. Postcontroles casi siempre me da información de que yo tenía, por ejemplo, tantos alumnos en el esquema X y pude pasar al esquema negocio tantos alumnos. Me informa esa cantidad de alumnos que yo pasé, por ejemplo, en esto, o actividades en el caso de este ejemplo. Bien, acá hay no sé si se llega a ver, hay una captura de pantalla de cómo está diagramado todos los archivos que tenemos. Por ejemplo, en esta parte de los módulos hay no sé si se lee, se dice 02 módulos, hay una parte primera que es 01 esquema, donde está todos los jobs, los .kjb, que son los jobs para ingresar los CSV al esquema X. Entonces esto es modular, puedo hacerlo por módulo, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, ingresar todos los CSV al esquema X y después ejecuto todos los jobs para pasar todo al negocio. O puedo hacer al revés. Sí. Sí, espera que termino ya. Bueno, y ahí fíjense que son todos los jobs casi siempre tienen asociado el punto SQL, que es lo que hace, por ejemplo, para los postcontroles o los precontroles, ¿sí? Y fíjense que ahí están los módulos de persona, docentes, actividades y así secuencialmente. Todo esto que estoy diciendo de cómo correr la secuencia de módulos, si bien está nombrado acá, en la documentación está todo. O sea, está cada uno de los pasos, está cómo armar los CSV, qué formato tienen que tener. En esa wiki está absolutamente todo. Y lo último para comentar es que, como lo dije antes, yo puedo agarrar todos los CSVs, migrarlos todos, ¿sí? Y después pasarlos al esquema negocio todos juntos. Eso le decimos migración total de los módulos. O sea, migro todos los módulos primero de CSV a Postgres, ¿sí? Quedan todos en el esquema X. Y después a lo último empiezo a ejecutar todos los otros jobs para poder pasarlos al esquema negocio finalmente. O la otra alternativa, que acá nombramos como migración parcial, lo que yo puedo hacer es migrar solamente el módulo de actividades con su CSV, ¿sí? Una vez que terminé de pasarlo al esquema X,
ya lo puedo automáticamente pasar a negocio, porque quiero terminar de pasar el módulo de actividades y lo quiero finalizar. No quiero pasar al otro módulo sin haber pasado al esquema negocio todas las actividades. Y así puedo hacer con todos. O sea, me permite hacer eso esta parte de los jobs y los trabajos. ¿Sí? Bueno, nada, era más que nada introducir lo que era los esquemas negocio, perdón, lo que era migrar de un sistema externo a lo que es Guarani 3. Hola, hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Edwin, de la Universidad de Morón. Nosotros queremos encarar un proceso de adopción del SIU Guarani 3 y justamente nos interesa mucho este proceso de migración de un sistema externo. Por lo que entendí, el esquema X es un esquema de staging area donde vos facilitas la carga de los datos fuentes, en este caso formato CSV. Lo que te quería preguntar es, ¿los CSV ya tienen que estar poblados con datos de alguna manera depurados o normalizados de acuerdo al formato que indica la documentación que está en Colab, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. A ver, la documentación no está en Colab, está en otra wiki. Documentación Ciudad. Ahí te dice cada uno de los módulos qué CSV tiene y está el formato que debe tener para que la validación de los precontroles o postcontroles te dé ok. Está todo ahí. En Colab está solamente los fuentes para que vos te bajes estos archivos que están acá. ¿Sí? Bien. Para poder correr los jobs con esta herramienta Pentaho. No, la información, digamos, la parte negativa que vos decías, hay cierta información que no se puede migrar. La principal, por lo que veo, sí se puede migrar. Sí, sí, la vida académica, que es lo importante de Guarani 3, perdón, de Guarani, se puede migrar, ¿sí? Digamos, la restricción en cuanto a cosas que no se pueden migrar, digamos, ¿por qué tema sería, digamos? Supongamos que el sistema externo lo tiene, ¿no se puede ver una forma de migrar por lo menos una parte de esa información a SIU? Dos cosas. Sí. Digo dos para no olvidarme de alguna. Lo que decías al principio, lo que preguntabas al principio del tema de la calidad de los datos es importantísimo porque el 80% de las veces es lo que va a determinar si esa migración es exitosa o no. Que ustedes hagan una depuración de datos previo a pasarse a Guarani 3. Y eso es indistinto de que sea Guarani 2 o de un sistema propio como tienen ustedes. Esa es la parte más compleja y ese trabajo no es meramente técnico. Porque cuando ustedes empiezan a preparar estos archivos CSV o van al esquema MIG y empiezan a saltar los precontroles que comentaba antes José, muchas veces en el nivel resolutivo se necesita una decisión o de un consejo o del área involucrada que tiene más en claro cuál es el dato final que tiene que quedar ahí. Todas las inconsistencias del sistema propio o de Guarani 2 saltan en esta instancia. Entonces, eso lleva bastante tiempo para depurar. Es la parte más importante porque la idea es que ustedes en Guarani 3 ya salgan con la información de calidad y es una tarea que es, la verdad, no involucra demasiado la parte técnica. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Antes de seguir con la otra consulta. De hecho, sí, nosotros estamos encarando un proyecto ahora que se trata de eso. Es un proyecto de migración de los datos del sistema actual. O sea, primero pasan por una etapa de depuración y normalización para quitar duplicados o inconsistencias. Y bueno, lo que sigue es transformarlos en CSV, digamos, donde ya estén los datos de calidad, como decís vos, para que cuando suban a X y después al esquema de negocio, en un ambiente de SIU de laboratorio, digamos, podamos ver que puede comenzar a operar bien el sistema. Cuando pasen al esquema MIG y empiezan a ejecutar todos los precontroles, y esto le va a pasar a todos los que tienen hoy Guarani 2, van a encontrarse un montón de sorpresas muy divertidas, así que ahí van a tener un desafío bastante importante. Y con respecto a por qué algunos no están armados, eso tiene que ver con una decisión un poco por el tema de cantidad de recursos que tenemos asignados, que es lo que mencionaban al principio Guillermo y Hernán. La realidad es que nuestro mayor esfuerzo está abocado a depurar y optimizar los scripts de migración de Guarani 2 a Guarani 3. Si bien están cada vez mejor armados los de sistemas externos, lo que nosotros también queremos fomentar es que en el uso de Guarani 3 en la implementación se aprovechen todas las bondades del sistema y se carguen de cero los planes. Porque entendemos que es un sistema que tiene muchísimas posibilidades para poder volcar cualquier tipo de propuesta y no haría falta
arrastrar, por decirlo de alguna manera, lo que tienen armado desde un sistema propio. Por eso nosotros dejamos el esquema preparado para que ustedes carguen los planes en Guaraní 3 y migren todo lo que tiene que ver con la historia académica. Es un tema de recursos, es un tema también de decisión de decir, bueno, que por lo menos haya una revisión importante con respecto al armado y la estructura de los planes antes de salir a producción, que también es una de las partes más delicadas de la implementación de Guaraní 3. Bien, gracias. Hola, soy Sebastián de la UNTREF. Mira, mi pregunta es la siguiente. Si yo migro un módulo, ponele personas, si vuelvo a migrarlo otra vez, en un entorno de prueba o ya en producción, ¿pisan los datos anteriores? No vas a perder nada de lo que tenés. Teóricamente tendrías que fijarte, no recuerdo ahora así de memoria cuál era la clave primaria cuando vos migrás al esquema X, pero creo que no perdés nada. O sea, perder no vas a perder nunca nada, seguro, pero deberías validar que no sea un dato que no estaba ya metido antes en el negocio. O sea que pisa una parte. No pisa, o sea, perder no perdés nada. No perdés nada, es agregar nuevo, ¿sí? Ok. Pero, o sea, con respecto a lo que dice él, ponele, estamos en fase de prueba, migramos una vez el módulo de personas, notamos algún error, qué sé yo, y lo volvemos a migrar arriba para pisarlo. No, a ver, yo entiendo que antes de decir yo institución voy a migrar, hay que hacer un par de pruebas para pasarlo directamente a producción, ¿no? Entonces entiendo que si yo hago eso que estás diciendo vos, lo que te va a generar cuando corras los controles, te va a decir, si no corres los precontroles, no, te va a decir hay un error, hay una persona. Igual con mismo DNI, con mismo tipo de documento, ¿sí? Ahora, si no lo corres, te va a tirar un error SQL porque si es la clave primaria en el esquema X, te va a tirar ese error. Pero en la parte de la fase de pruebas podés hacer lo que quieras. Podés eliminar la base, hay un comando cuando creás la base, que la instalás en la versión a la que vas a pasar, podés crear la base de cero, de nuevo. Entonces vos decís, bueno, voy a arrancar a probar la migración de nuevo. Bueno, corro la base de nuevo de cero para que me quede vacía y corro de nuevo a ver qué pasa. Esa es una forma alternativa de hacerlo para que no tengas ese error de que está el mismo alumno repetido y eso. Siguiendo con lo que comentaba él, que en mi caso sería el siguiente. Tenemos ya a los alumnos y a los docentes. O sea, todo esto es hipotético, pero digamos, justo lo estábamos discutiendo anoche. La situación sería esta. Estamos en el medio de una migración de un sistema externo. Ya los convencí que tienen que cargar todos los datos históricos y ahora los tengo que convencer que empiecen a cargar los datos históricos. Estamos justo en el medio. Se daba esta situación. Supongamos que en producción ya tenga cargado a todos los alumnos y a todos los docentes. Sí. En producción. Tengo que pasar todos los demás datos. Digámosle, el empalme entre las claves de todos los demás archivos y docentes y usuarios, docentes y alumnos, ¿lo puedo hacer con los pre y post controles? Sí, vos podrías verificar eso. Vos me estás diciendo, a ver si te entendí la pregunta. Vos me estás diciendo, ya tenés personas migradas, están en producción, ¿y querés meter nuevas? Nuevas y todos los demás datos de ahí de la lista que mostraste. Bueno, claro, cuando vos, si vos estás repitiendo datos, te va a corregir el precontrol o te va a corregir el mismo SQL, te va a decir, mira, esto no vas a poder ingresarlo porque tiene la misma clave que es el usuario, es el tipo de documento y número de documento. Pero vos lo que podés hacer ahí cuando tiras ese precontrol, es decir, bueno, estos archivos no los migro. Estas personas las migro y las voy borrando del esquema X o del archivo antes de armarlo. Es una forma que vos tenés de hacerlo. Ok, bien, digamos, está bien. La otra cuestión que estoy viendo es la siguiente. Bueno, son los CSV que hay que armar, sí. Son como 20, sí, por ahí. 25, 30, bueno. Y lo que veo es que hay muchos datos de una tabla, de un CSV, que se repite en otro, como clave en otro. Claro, sí. Entonces eso hace que la carga sea muy compleja porque para que te quede bien en una tabla tenés que cargar exactamente como la cargaste en la otra. Sí. Y esto se repite mucho. Sí, lo vi. Bueno, entonces yo quería preguntar si pensaron
en alguna solución. Yo inventé la mía. En nuestro caso van a ser muy pocas personas, 1 o 2 los que carguen la información histórica, con lo cual armamos una pequeña herramienta Access que permite rápidamente recuperar información que cargaste en otras tablas usando... Ok. Bueno, ¿hay alguna otra No, posibilidad? no, la verdad es que no tenemos ni nada para ver eso que decís vos, porque por ahora las universidades que se han pasado un esquema externo, de un sistema externo, perdón, han tenido problemas, como decís vos, porque seguramente debe ser muy grande el lío para armar todos esos archivos, pero se puede hacer, o sea, no es complicado. Si alguna universidad se ofrece a hacerlo, si yo no lo conté, para las universidades que no están en el Ecolab, si alguna universidad piensa que es mejor hacerlo algo como dice acá Marcelo, Marcelo, bienvenido sea, lo puede compartir y nosotros tomamos esa modificación para que todos los demás que algún día se migren quede para siempre y es buenísimo. Lo mismo con las cosas que no se migran. Si ustedes piensan que algo le puede servir a otra universidad que quizás está utilizando el mismo sistema externo, quizás dicen, bueno, esto sí se puede migrar. Armo estos jobs para Spoon con estos SQL y lo migro. Pero la realidad es que así como está hoy, no vamos a cambiar mucho más del sistema externo. Siempre vamos a ir adaptando a lo que es el nuevo esquema de la versión nueva, ¿sí? Bueno, yo lo que les ofrezco, mira, esto en breve vamos a tener que empezar a trabajar con esta pequeña herramienta. Si quieren, digamos, la traigo un día, la miramos y Sí, dale. espero empezar a usarla para ver si funciona con el usuario y después si quieren la traigo y la dejo a disposición. Dale, estaría muy bueno, gracias. Hola, hola. No, yo soy de Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Cuyo. Hemos migrado este año y está todo funcionando. Quería ayudar a la gente que estaba por migrar y tener presente que Spoon conecta 2 bases de datos, la de Guaraní, 2 bases de datos. Vos vas a hacer una externa a Guaraní 3. Nosotros migramos de Guaraní 2 a Guaraní 3. Entonces lo que tenés que tener presente en Guaraní, que tenés un sistema de archivos, que es un sistema web, y la base de datos, esas separarlas. Y lo que necesitas siempre limpio es la base de datos de Guaraní 3 y empezar a hacer pruebas pisando esa base de datos de Guaraní 3. No sé si eso es lo que para ayudar. La otra, antes de tener siempre presente, como lo dijeron, son los planes de estudios. Los planes de estudios son muy importantes. Tenés que tener bien pulidos los planes de estudios y diferenciarlos bien. Porque en Guaraní 3 vas a tener, esa es la base de todo. Es propuestas formativas. Eso tenés que tener. Conceptos iniciales y propuestas formativas, tenerlo muy claro en Guaraní 3. Espero que haya sido útil. Una consulta sobre el módulo de personas, que nosotros lo empezamos a mirar el año pasado. Sí. Tenía 67 campos y creo que lo volví a mirar hace no mucho y agregaron uno al final que es turno preferido de cursada. ¿Puede ser? Y Sí. quería saber si en el shop de Kettle ya está agregado ese dato, porque Sí, creo que está, si no se puede agregar. Creo, si no nos olvidamos de ese paso, lo podemos. porque lo me acuerdo que podemos agregar. eran solo 67 y que después se agregó uno más. Sí, creo que De hecho, no yo sé lo si no se agregó lo pueden agregar, pero si no nos avisan y lo agregamos para la próxima versión y para que no le pase nada de eso. Y después, en cuanto a datos para los cuales no tenemos campo para guardar, por ejemplo, nosotros somos de posgrado Sí, y registramos tanto el título de secundario como el título de grado del alumno. ok, Y en el MIG Personas solo hay lugar para el campo del título secundario. ok. La pregunta es si nos recomendás guardar el otro dato en algún otro campo como para tenerlo. Si lo agregás, lo tenés que agregar a la tabla del esquema X y después modificar los SQL que pasan del X a la tabla, al esquema negocio para que lo pase. No me acuerdo si ese dato está en Guaraní 3. Y es conveniente. No me acuerdo si está. Si no, lo pueden agregar como una personalización o algo para decir, bueno, estoy guardando que este alumno tiene un
está aprobado, egresó de una propuesta anterior. Se puede hacer todo eso. ¿Sí? A ver, todo lo que nosotros distribuimos en Colab, ustedes pueden modificarlo a su gusto y a lo que necesiten. ¿Sí? No hay restricciones respecto a eso. Hola. Bueno, nosotros lo que nos ha pasado respecto a eso de las personas es por ahí el tema de los extranjeros. Sobre todo con el tema de las migraciones, que hemos ido migrando sedes al guaraní, como que por ahí un año se ingresa una facultad nueva, al otro año ingresa otra facultad. Entonces, por ahí los alumnos extranjeros se olvidan de cuando cambian el documento ir a las facultades y actualizarlos, y nos hemos encontrado con personas duplicadas. Yo sé que eso no se puede adivinar, pero por ahí estaría bueno que al momento de emigrar, quizás aunque sean esos Excel que ponen de resultado, después de ir corriendo cada uno de los módulos, sugerir, ¿no?, las personas que por ahí tienen el mismo nombre, o mismo nombre y apellido, por ejemplo, y qué sé yo, Juan Pérez pueden haber muchos, pero por ahí hay apellidos que son raros y por ahí se puede detectar antes de que sea un alumno que ya tenga inscripciones, exámenes. Perdón, a ver, me meto de... Sí. Son personas que por ahí lo tenés en una facultad con el pasaporte y en Sí. otra ya fue con el DNI y te queda Exacto. duplicado. Bueno, sí, por ahí algún tipo de validación entre extranjeros y nacionales. Encontramos que hay dos personas con el mismo nombre, distinto tipo de documento de identificación. Podemos agregar algún tipo de validación. Lo tomamos y Ah. cualquier cosa También nos lo- ha pasado que hemos encontrado personas con mismo nombre y mismo tipo, pero distinto país. No sé si el país está ligado al tipo también. está ligado al tipo. Sí. O sea, es como que ahora, bueno, yo he estado mirando así personas duplicadas o docentes duplicados y por ahí nos encontramos con eso y estaría bueno en el momento de migración ya poder detectar. Buenísimo. Estas cosas, siempre que ustedes las detecten y crean que se pueden mejorar, plantearlas en el foro y nosotros siempre estamos ahí atentos viendo qué cosas podemos implementar para tratar de que todo este proceso de migración, que ya de por sí es complejo, sea lo más, no sé, lo más automático posible. Hay cosas que no se pueden automatizar, pero hay otras que sí. Algunas las hemos hecho, otras se nos han ido escapando. La verdad que los scripts de mucho del esfuerzo estuvo puesto en los scripts de migración del 2 al 3. Los de sistemas externos han ido creciendo y se han ido mejorando a un ritmo más lento, con lo cual quienes los usen y vayan encontrando cosas, les pedimos que por favor las vayan reportando y nos vayan contando, así vamos tratando de implementar mejoras, ¿sí? Última. Para Luciana. Sí, volviendo al tema anterior de posgrado, que no, digamos, en el guaraní 2 había un campo o una manera de ingresar título habilitante para hacer un posgrado, o sea, era un secundario. En el guaraní 3, ¿eso está o de qué modo? Porque no lo he encontrado o no. ¿Cómo lo podemos resolver? Porque estamos por migrar un poco. No, lo que estamos trabajando es enmarcar de todos los títulos, es un tema complejo, de todos los títulos que traiga esa persona, ver de implementar algún tipo de marca para decir, para este título, el título anterior, el título habilitante es este otro. Hoy hay algo un poco automático que va por inferencia, sobre todo se complica mucho cuando tienen que hacer algún tipo de salida de información. Ya nos han reportado ese caso, lo estamos trabajando para ver qué tipo de solución podemos implementar para que ustedes puedan decir, este es el título que yo le tomo como título anterior o título habilitante, sobre todo cuando tienen que informar el título anterior en los analíticos y demás. Exacto, para el egreso. Sí, lo tenemos en carpeta, no te puedo decir que lo vamos a sacar ya, pero es un tema que fue planteado. Última. Dos cosas. Para el tipo de título, como vos decís, para los posgrados, nosotros modificamos en el Jasper que depende del tipo de título, cuál es el título anterior que trae. Y no hemos tenido problema con el CITSER. Se están comunicando bien si vos dejás que el título anterior te toma. Depende del tipo de título, es
el título que te toma para pasar al CISAR. Si es un posgrado, va a tomar el título que es de grado anterior, y si es un título de grado o pregrado, te toma, sí, el título que es. Sí, lo que pasa es que cuando te viene con más de un título de grado, a veces... ¿Cuál toma, decís vos? ¿Cuál puede toma? tomar, Exacto. bueno, pero se puede modificar en el Jasper, capaz para que traiga todos los que son Sí, de por tal eso, tipo. la idea es poner algún tipo de marca asociado. Claro, al eso título hicimos que querés nosotros, por tramitar. ejemplo, para eso. Y lo otro es que cuando ellos preguntaban con el tema de cómo unificar personas y docentes y alumnos, nosotros que migramos de 14 bases y teníamos alumnos y docentes duplicados en distintas bases, nos resultó más fácil no hacerlo en la migración, sino post-migración. Porque como los IDs son más fácil o sea, el ID de persona es más fácil modificarlo y unificarlo en tanto docentes como en alumnos, y no en el paso previo en la migración, que por ahí te queda algo medio colgado mal y chau, perdiste la relación de la persona. Me parece que es muchísimo más fácil hacerlo post-migración, si vos identificás cuáles son los duplicados. Hasta ahora nosotros, mirá, nosotros empezamos a migrar el año pasado y hasta ahora nos están apareciendo personas duplicadas. Pero es contra sencillo hacerlo post-migración. Son 2, 3 o 4 tablas, un script que tenemos armado y lo unificamos. Es más fácil así. Bueno, ¿Qué pasa, Ricardo? 2 palabras, Richard, porque nos estamos yendo de tiempo. Con respecto cuando se carga un alumno, una persona nueva en una facultad y ya existe esa persona en otra facultad, el usuario de gestión no puede ver a esa persona. ¿Me entiendes? Ah, es un parámetro. Ah, porque, bueno, nosotros no, eso debe ser nuevo porque antes no lo teníamos. Hola. Debes tener un problema en todo usuario en los perfiles, porque te debe estar filtrando por unidad académica, la facultad que es la responsable académica. Sí. Entonces, por eso, en tu usuario de gestión debe haber un problema ahí de filtro, por eso no podés ver al alumno que está en otra unidad académica. ¿Es un parámetro? O está en parámetros ahí. Buscar el parámetro, es un parámetro para que se puedan compartir entre todas las unidades académicas las personas. Eso sí, el administrar persona hay que dárselo a algunos usuarios nomás funcionales, porque si no pueden modificarle todo, no solamente lo pueden ver. Bueno, no nos queremos extender demasiado porque estamos con el tiempo medio justo. De todos modos, las consultas que surjan por ahí, los usuarios les veo un poco cara de embolado de que le estén hablando del esquema MI y demás, cosas que son un poco familiares. Después van a José a la salida o alguno de nosotros y nos preguntan las cosas que tengan. Así que así podemos seguir con la agenda y no nos atrasamos demasiado. Así que bueno, gracias y le damos un aplauso a José. Thank you.